Bienvenidos a todos. Bueno, iniciando este último webinar del año, aquí en DOC24. El tema hoy que nos convoca es de diabetes en entornos laborales, prevención, detección y acompañamiento. Estamos dando inicio a este webinar que durará aproximadamente máximo 1 hora, 50 minutos. Convocamos a dos panelistas. Hoy dos profesionales nos acompañan de Argentina y México para poder hablar sobre este tema y brindarles herramientas y consejos prácticos para aplicar en sus entornos laborales. Nos acompaña la doctora Olivia Pech Rueda, especialista en medicina interna de México, de nuestro staff en México, y el doctor Iván Camisasca, médico laboral, traumatólogo y deportólogo de nuestro staff en Argentina de DOC24. Mi nombre es Mayra Belenham, soy parte del equipo de marketing de DOC y estamos organizando y llevando a cabo este ciclo de encuentros, webinars, encuentros virtuales donde exponemos diferentes temáticas de salud, de interés general para toda nuestra audiencia, para las empresas, nuestros partners que se suman acá de esta manera a colaborar y contribuir y a saber más sobre diferentes temáticas. El año que viene seguramente daremos inicio a un nuevo ciclo y por hoy terminamos, hacemos el cierre. El tema que nos convoca es la diabetes en entornos laborales. El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de Diabetes y para contextualizar esta enfermedad, esta patología, queremos brindar algunos datos de contexto, algunos datos numéricos que trascienden a nivel país, ya sea Argentina o México, pero que es una problemática a nivel global y de ello da cuenta los números que estamos mostrando aquí en pantalla, como podrán ver. Hay más de 830 millones de personas que padecen, que viven con diabetes, según la OMS, data del año 2022. En el caso de México tenemos más de 13 millones de adultos afectados con esta patología y México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial. Y en Argentina, por supuesto, tampoco escapa esta realidad y tenemos 1 de cada 10 personas, de personas adultas mayores a 18 años, padece diabetes. 4 de cada 10 de ellos lo desconoce, lo cual es un dato que nos abre al interrogante de cómo prevenir, cómo acompañar y cómo ir educando hacia la prevención, a controlar nuestros hábitos, a evitar tener esta patología que es totalmente prevenible, no transmisible, y en el caso de que la persona ya esté diagnosticada, poder continuar con el tratamiento adecuado y con los cambios que deba hacer en su día a día. Y ahí es donde entran a jugar el rol de las empresas que nos parece fundamental para poder colaborar con ese acompañamiento y con la prevención. Así que con este marco, con estos datos que podemos ver y podemos visualizar, damos inicio a nuestro primer bloque con nuestros invitados. El primer bloque de este webinar es sobre prevención puntualmente y detección. En primer lugar, queremos saber, le preguntamos a la doctora Olivia, especialista en medicina interna, vayamos a lo básico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de diabetes? ¿Qué es la diabetes tipo 1, tipo 2? ¿Cuáles son esas señales, esos primeros síntomas que podemos estar teniendo sin saberlo? Bueno, la dejamos a Olivia para que ella nos cuente y nos informe de qué se trata la diabetes. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un saludo para todos. Antes que nada voy a agradecer a Mara y a todo el staff de Dot24 que me invitaron y me apoyaron para participar en este webinar. Y bueno, para entrar en el tema, sí considero que es ideal primero definir qué es diabetes mellitus. Tal vez algunas estadísticas nos puedan apoyar para dimensionar cuál es el panorama en el que vivimos actualmente.
En general, diabetes mellitus se va a definir como un grupo de alteraciones metabólicas que se van a caracterizar por cifras de glucosa elevada a nivel sanguíneo. Esto con efectos deleterios para los individuos. Y bueno, pues actualmente la Federación Internacional de Diabetes pues reporta 588 millones de personas viviendo con diabetes en todo el mundo, lo cual sería aproximadamente 5 veces, de 4 a 5 veces la población que vive al menos en todo México. Por supuesto, como bien ya lo comentó Mayra, México es una de las principales países afectados, ¿no? Nosotros tenemos una prevalencia aproximada de un 18,5%. Y bueno, Argentina está un poquito detrás de nosotros, pero igual nada despreciable, un 14% de su población. También se sabe que de todas las personas que padecen diabetes en el mundo, la gran mayoría, más del 90%, va a ser diabetes mellitus tipo 2. Y que de la población adulta, aproximadamente 7 de cada 10 personas que viven con diabetes se van a encontrar en la etapa laboral. Y bueno, pues al encontrarse en la etapa laboral, pues van a enfrentar algunas dificultades en su vida diaria, ¿no? Hay varias descritas que pueden ser desde estigma, discriminación o falta de apoyo en sus entornos laborales para ayudar al control de su glucosa. Y esto, pues bueno, puede tener implicaciones en su control. Ahora, hablando un poco de la clasificación, en general, la diabetes mellitus se va a clasificar en 4 tipos importantes. Esto sí tiene su relevancia debido a que el tipo de diabetes va a impactar en la terapia que vamos a utilizar en nuestros pacientes. En general, hablamos de 4 categorías, que es diabetes mellitus 1, diabetes mellitus 2, diabetes gestacional o asociada al embarazo y algunos otros tipos de diabetes. Hablando de la diabetes mellitus 1, esta va a ser el resultado de una destrucción de las células beta que se encuentran en el páncreas y que son las encargadas de producir una hormona que se llama insulina y que esta es la principal hormona que nos va a permitir regular nuestros niveles de glucosa a nivel sanguíneo. ¿Qué quiere decir? Que como hay un defecto, una destrucción que puede ser de carácter autoinmune o de un carácter idiopático cuando no alcanzamos a identificar la causa, pues entonces esto va a condicionar un déficit importante en la producción de esta hormona. Este tipo de diabetes tiene algunas características importantes en su forma de presentación y que nos permiten, cuando nosotros evaluamos a un paciente, distinguir si estamos hablando de diabetes tipo 1 o los otros tipos de diabetes. Usualmente ese tipo de diabetes va a ocurrir en etapas tempranas, hablando de la niñez o la adolescencia. Si bien no es una regla, porque hay ciertos tipos de diabetes autoinmune que se expresan de manera, digamos, un poco retardada, que es la diabetes mellitus autoinmune de expresión latente, pero en general se va a expresar en etapas tempranas, ¿verdad? Y entonces, en el marco de una falta en la producción de insulina, pues entonces el tipo de terapia en este tipo de pacientes va a ser la sustitución de la insulina que no pueden producir nuestros pacientes. Si diferenciamos, entonces en la diabetes mellitus 2 tiene otros mecanismos fisiopatológicos. Hay muchos mecanismos que se encuentran alterados en nuestros pacientes. La verdad es que la fisiopatología resulta ser un poco compleja. Sin embargo, se han identificado que hay cuando menos unos 12 tejidos u órganos que se van a afectar, pero uno de los principales, la esencia de esta alteración, va a ser una alteración llamada resistencia a la insulina, en la cual la insulina que nuestro cuerpo sí puede producir tiene la incapacidad de aumentar su efecto, es decir, el uso y la captación y el uso de la glucosa por nuestras células. ¿Qué quiere decir? Que nuestros tejidos no responden de manera correcta a esta hormona, son resistentes a la insulina. Y conforme esta enfermedad va avanzando, va a mermar la producción de insulina porque se van a desencadenar diferentes cascadas metabólicas que van a producir la muerte temprana de estas células llamado apoptosis. Continuando con la clasificación, tenemos otros tipos de diabetes como la diabetes gestacional o relacionada con el embarazo. Este tipo de diabetes ocurre en particular en el entorno del embarazo y va a estar relacionada principalmente por algunos cambios hormonales, progestágenos, estrógenos, pero sobre todo una hormona en particular que es una hormona llamada lactógeno placentario y que esta va a tener un efecto, digamos, asociado también a resistencia a la insulina, pero en el contexto de una alteración hormonal.
Y bueno, pues esto va a alterar el metabolismo de los carbohidratos y condicionar hiperglucemia en el contexto del embarazo. Y por último, hablaremos de manera muy general de otros tipos de diabetes, que estos usualmente suelen tener un componente genético y esto quiere decir que vamos a tener un rasgo familiar importante de presentación en varias generaciones. Es el menor porcentaje de la expresión de las personas con diabetes, son casos bastante más raros. Sin embargo, el antecedente familiar va a ser un parámetro importante que nosotros tendríamos que valorar. Ahora, actualmente voy a poner esta anotación, se ha descrito un tipo 5 de diabetes, que esto se vino a expresar principalmente en algunas zonas a nivel mundial, específicamente en la zona de África, en donde se ha visto que hay un grupo de población que tiene hiperglucemias, pero que estas suelen presentarse en personas delgadas, como lo podríamos ver en personas con diabetes tipo 1, pero no tienen alteraciones, perdón, tienen alteraciones en la secreción de insulina, pero no por mecanismos de tipo autoinmune. Esta apenas, digamos, es una descripción que se hace principalmente en este año, porque ya se ha descrito algunos años anteriores, pero se ha puesto el foco y todavía no tenemos, digamos, criterios diagnósticos o factores aplicables para poderlo clasificar, ¿no? Entonces, nada más hago ahorita como esta anotación. En general, cuando nosotros tenemos hiperglucemias, la gran mayoría de las veces, del tiempo, podemos cursar totalmente asintomáticos. Sin embargo, hay algunos factores que nos pueden que podríamos asociar a la presencia de hiperglucemias, como es la presencia de cansancio, fatiga, mucha sed, la boca seca, incremento en el número de las micciones, un apetito constante, cuando nosotros perdemos peso de forma no intencionada o que podamos tener algunas alteraciones visuales. Sin embargo, muchos de los pacientes pueden cursar incluso asintomáticos. Bien, esas señales de alerta pueden confundirse con otros síntomas o con otras señales que a lo mejor las podemos pasar desapercibida. Por eso es clave esto de la detección, la prevención, que ante ese tipo de síntomas o señales podamos consultar. Y ahí un poquito quiero hablar con el doctor Iván sobre los factores de riesgo. ¿Qué cosas, qué puede causar esta diabetes tipo 2? Haciendo foco en la tipo 2, que me parece que es la que más podemos ampliar en la parte de preventiva, ya que la tipo 1 a lo mejor uno cuando es muy chico o aparece en los primeros años de vida o en la adolescencia es más fácil, bueno, ya lleva un tratamiento, pero la tipo 2 que aparece a cualquier edad o más de adulto, ¿qué podemos hacer para prevenir? ¿Cuáles son esos factores de riesgo que sí podemos modificar? Además de prestar atención a estos signos que hablabas, Olivia, como la fatiga, el cansancio, el tema de la sed, creo que son algunas cuestiones claras a tener en cuenta. Bien, bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos y buen día para la gente de México también. Bueno, yo soy médico laboral y bueno, vamos a abordar el tema más desde el ámbito laboral empresarial. Como decía la doctora, que le explicó perfectamente, el tema de los factores de riesgo claramente son más identificables y posiblemente corregibles en la diabetes tipo 2, no así en la diabetes tipo 1 y en la diabetes gestacional, pero sí en la diabetes tipo 2. Y son múltiples, obviamente, pero en cuanto a la relación con el trabajo y con la vida en general, pero bueno, el sedentarismo es un factor muy importante que corrige o regula bastante la situación hormonal de la diabetes. Una alimentación correcta y sobre todo una alimentación bastante regular. Los pacientes diabéticos tienen mucho de autogestión, son los que más se conocen en ese caso. Y tener una correcta alimentación y sobre todo regularizada en cuanto al tiempo, en cuanto a la cantidad, en cuanto al tipo de alimentación, es uno de los factores de riesgo posiblemente corregibles. El estrés también es un factor importante en este caso, porque también altera la regulación del hormón de la insulina. Y bueno, hay un montón de otras situaciones. A realizar actividad física mejora todo eso, también mejora
el aumento de la secreción de cortisol por la mañana, que eso también ayuda a mejorar la resistencia a la insulina. En cuanto a la actividad habitual, siempre es recomendable tener horarios regulares, no solo en la alimentación, sino en las actividades que uno haga, porque eso le permite al paciente poder corregir y regular mejor su glicemia. Eh, y bueno, en general es eso. Y también la exposición, por ejemplo, a temperaturas extremas, a ayunos prolongados, todas esas situaciones que son en el contexto de la irregularidad en general, generan mayores alteraciones. O sea que dentro de los factores de riesgo modificables podríamos hablar de la obesidad, el sedentarismo, el estrés, la mala alimentación. Bien. ¿Y con qué frecuencia deberíamos hacernos un chequeo? ¿Qué tener en cuenta? Bueno, si yo noto que tengo algunas de estas señales de alerta, ¿qué tipo de control debería hacerme, por ejemplo? Bueno, vamos a ver qué es lo que tendríamos que hacer. Si nosotros estamos hablando de prevención, es decir, de una persona que tenga algún factor de riesgo, idealmente todos a partir de los 35 años tendríamos que hacernos un chequeo. Y esto es vigilando principalmente niveles de glucosa en ayuno, un ayuno principalmente de 8 horas. Puede ser de 8 a 12 horas. Sin embargo, incluso se puede hacer un poco antes si nuestro paciente tiene algunos factores de riesgo, como los que claramente comentó el doctor Iván. Es decir, si nuestra persona puede ser es sedentaria, tiene, por ejemplo, algunos diagnósticos que están asociados a esas alteraciones que van como a la resistencia a la insulina, por ejemplo, el tener alteraciones en los lípidos sanguíneos, si tenemos hipertensión, familiares de primer grado que estén con diagnóstico de diabetes, o incluso si tenemos datos físicos que nos hablen de resistencia a la insulina, como puede ser la acantosis nigricans, es decir, esta hiperpigmentación, eh, pues como marrón, tirando a un color oscuro en ciertos pliegues del cuello, por ejemplo, de los codos, a nivel de las ingles, a nivel de las axilas, que es un dato clínico de resistencia a la insulina. También uno de los principales factores son el peso corporal. Entonces, cuando nosotros tenemos incrementos de peso, que puede ser caer en sobrepeso o incluso obesidad, también es otro factor de riesgo muy importante y muy asociado y es una de las principales estrategias para la prevención. O si nosotros medimos nuestra cintura y tenemos incremento de los perímetros, ya sea en mujeres mayor a 88 centímetros o en hombres mayor a 94 centímetros. Sería lo idóneo hacer un tamizaje, de preferencia anual. Si la glucosa sale en rangos de la normalidad, que en este caso sería por debajo de 100 miligramos sobre decilitro en ayuno, entonces podremos repetir la prueba a los 3 años. Pero si nuestra glucosa sale por arriba de 100, y en este caso por debajo de 126, que sería el corte para tener un paciente con prediabetes, entonces el tamizaje o el seguimiento podría ser anual o incluso más seguido, ¿no? Cada 6 meses o Bien. 3 meses, dependiendo de la alteración que tenga nuestro paciente. O sea, entre 100 y Perfecto. 126 daría una prediabetes donde la persona debería empezar a tratarse, a hacer un seguimiento, algo más periódico. Así es. Tenemos diferentes parámetros en cuanto a laboratorios que nos pueden permitir clasificar a una persona con prediabetes. Una es la glucosa de ayuno, que en este caso sería entre 100 y 125 el rango para poderlo definir. Algunos otros parámetros son un estudio de laboratorio que se llama hemoglobina glucosilada. Este es un parámetro que nos permite establecer aproximadamente el tiempo en que esta persona lleva con hiperglucemia. Usualmente nos habla de que esto es algo un poco más crónico. Y cuando nuestra hemoglobina glicosilada está por arriba de 5,7 y por debajo de 6,5, entonces también es otro criterio para hacer diagnóstico de prediabetes. O incluso si nosotros tenemos a una persona en la que sospechamos y hacemos algunas pruebas especiales, como es la curva de tolerancia a la glucosa, en donde se toma la glucosa 2 horas después de una carga de glucosa oral de 75 gramos y la glucosa está en 140 a 199, también podemos establecer otro criterio para diagnóstico de prediabetes. En lo que respecta al ámbito laboral,
siempre que ingresa un colaborador a una empresa, se hace un examen preocupacional, que es un examen básico en el cual se hace una foto del estado de la salud ocupacional o la salud de este colaborador y dentro de esos parámetros también está la medición de la glicemia, que es lo que decía la doctora. Y también, no sé si en todos los países será exactamente igual, pero en Argentina se hacen los controles periódicos, que pueden ser cada 6 meses y anualmente, que es un requerimiento de la superintendencia, cual que se debe hacer obligatoriamente. También por el hecho de lo que decía la doctora Olivia, de que los pacientes con diabetes tipo 2 pueden ingresar a un trabajo no teniendo diagnóstico de diabetes y diagnosticándolo durante la actividad laboral. Entonces, dentro de esos estudios que se piden o cómo se debe estudiar cada individuo con diabetes, también hay que contemplar esto, el examen preocupacional, que es el examen que se realiza antes del ingreso a una empresa en relación de dependencia y después los exámenes periódicos que se pueden dar entre 6 y 12 meses de acuerdo al tipo de empleo, en el cual también se hace una medida de la glicemia. No se hace la hemoglobina glicosilada por ley, pero también es una posibilidad dentro de las empresas tener la posibilidad de estudiarlo un poco más, hacer la prueba de la tolerancia o hacer la hemoglobina glicosilada para también ver, como decía la doctora, más allá del tiempo de evolución de la patología, también te da un parámetro de cómo está regulada cómo está, si está bien o mal regulada la glicemia a través de la hemoglobina glicosilada. Entonces, estos estudios no están dentro de los exámenes periódicos y preocupacionales, sí la glicemia obviamente, pero se pueden agregar en los pacientes ya diagnosticados o en los pacientes que en ese momento se identifique el aumento de la glicemia. Bien, entonces desde el área empresarial o desde la medicina laboral ya se contemplan por lo menos los estudios básicos, los controles básicos, como para saber si ese colaborador o colaboradora eh, se encuentra bien, puede tener alguna prediabetes o esta patología para poder empezar también a acompañar la empresa y hacer un seguimiento, ¿no? Eso me parece clave, la información que brindaron, porque bueno, en cada país es diferente, las regulaciones son diferentes y está bueno remarcarlo. Pasamos, si les parece, al bloque de justamente todo del rol de las empresas, la parte de acompañamientos, de cuidados, de implementaciones o herramientas que puedan tener para poder potenciar el bienestar de los colaboradores y más aún si ya conocen que están diagnosticados y cómo acompañarles, cómo hacerle la jornada laboral lo más flexible y cuidadosa posible para que puedan cumplir con su alimentación, sus pausas, bueno, lo que ustedes como médicos sabrán mejor que yo y lo vamos a estar explicando. Ahí te consulto, Iván, ¿cómo se adaptaría la jornada, por ejemplo, laboral, las condiciones de trabajo de una persona que ya está cursando una diabetes, que está diagnosticada? Con diferencia con aquellos que a lo mejor a modo preventivo o poseen algún tipo de sobrepeso, que pueden llegar a padecerla. ¿Qué se puede hacer de las empresas? Obviamente dependiendo del rubro y dependiendo de qué hace la empresa, ¿no? Se adaptará o se podrá generar condiciones óptimas. Sí, sí, totalmente. Obviamente, como veníamos hablando, la diabetes es más un cuadro sindrómico, como decía la doctora, no es una patología que está asociada a otras patologías, porque de hecho la obesidad es Tal otra cual. patología en sí, o sea, hay mucha asociación entre distintas patologías, por lo cual la tendencia de la medicina laboral en la diabetes y en cualquier patología o cualquier eh, conflicto que tenga el empleado es generar entornos laborales inclusivos, que es un concepto un poco más global. No se habla tanto ya de las patologías laborales, sino que se habla de la salud ocupacional, que es básicamente un concepto más integral. Y bueno, dentro de este entorno inclusivo hay muchísimos factores y acciones que las empresas pueden hacer y tienen íntima relación con los factores de riesgo y con la forma en que se manifiesta, en este caso, la diabetes. Como hablábamos al principio, por ejemplo, eh,
decíamos que es muy importante que el paciente tenga regularidad en su conducta en general de la vida, por lo cual tener horarios laborales estables, digamos, no tener horarios rotativos, es una acción muy importante y muy necesaria en este tipo de pacientes. Ya de por sí, tener una regularidad en el horario de trabajo te permite no solamente regular mejor la glicemia con la medicación y con la alimentación, sino que también te permite generar otro tipo de actividades que si tuvieras horario rotativo no podrías hacer. Por ejemplo, actividades deportivas en un cierto horario, alguna especie de clases de algún tipo de deporte. Todo eso conlleva a tener mayor previsibilidad en el control de la diabetes. Entonces, una de las cosas importantes es tener eh, horarios laborales, sobre todo diurnos y regulares. Eso como parte de este concepto integral. Otra cosa es un poco lo que hablaba la doctora al principio, que estos pacientes muchas veces perciben discriminación o desigualdad respecto a otros casos, por lo cual las oficinas de recursos humanos tienen que tener cierta flexibilidad en algunas situaciones, por ejemplo, brindarle un espacio para que estas personas, sobre todo las de diabetes tipo 1, puedan suministrarse la medicación, la insulina, poder tener un espacio para también chequearse, testearse para hacer una correcta alimentación. Obviamente esto también va asociado a las empresas que tienen servicio de alimentación o de catering, tener una dieta adecuada a este tipo de pacientes que requieren generalmente una dieta estricta o por lo menos diferenciada. Obviamente la doctora lo va a explicar mejor, pero hay que evitar todo lo que sean los alimentos multiprocesados, los hidratos de carbono complejos, todo lo que sea de síntesis lenta o de síntesis procesada compleja, altera o dificulta la regulación de la diabetes, por lo cual también hay que contemplar el plan alimentario dentro de estas empresas que tienen este tipo de cobertura, obviamente. Obviamente también el control de la temperatura, las personas que están bajo temperatura extremas o que también manejan maquinaria pesada o peligrosa, transporte público, todo ese tipo de situaciones tienen que tener un control más estricto porque puede por tener riesgo de descompensaciones, obviamente. Eh, Siempre se trata de evitar en estos pacientes, en lo posible, los horarios nocturnos de trabajo, porque el cuerpo tiene lo que se llama ritmo circadiano, que es una estructura de 24 horas en el cual se segregan ciertas hormonas durante todo el día que permiten la regulación. Durante la mañana generalmente aumenta el cortisol, durante la noche aumenta la melatonina, que alteran la resistencia a la insulina, por lo cual y otra cosa también, la alimentación. Generalmente a estos pacientes se les trata de hacer una dieta donde la mayor parte calórica sea diurna y tratar de evitar el aumento de las calorías nocturnas. Entonces, si estos pacientes trabajan de noche, no solamente tienen alterada la alimentación, también tienen alterado el sueño, eso también puede intervenir en el estrés, y también tienen alterado su vida social. Al trabajar de noche, generalmente descansan de día, está en contra del ritmo circadiano, está en contra de las actividades diarias que pueden hacer, como hablábamos antes, de la parte deportiva, de las relaciones interpersonales, de también las posibles complicaciones que puede tener la patología. No es lo mismo la estructura sanitaria que puede haber durante el día que durante la noche. Entonces, también evitar los turnos nocturnos es una buena práctica en estos casos para mejorar la regulación de esta patología. También hay otras actividades que se pueden hacer, por ejemplo, las pausas activas, todo bajo el concepto de este entorno laboral inclusivo. Las pausas activas son unas pausas de 5 a 10 minutos que se pueden hacer en distintos momentos del día y varias veces en el día, y tienen distintos tipos de objetivos, pueden ser pausas de elongación, pausas de relajación, pausas lúdicas, pausas cognitivas, pausas de activación muscular. Todo eso, aparte de generar un estímulo en la movilización y evitar un poco el sedentarismo, sobre todo en las estructuras empresariales donde hay mucho trabajo de oficina, también permite aumentar la productividad porque el empleado descansa de su actividad, hace un refresh, digamos, de su parte cognitiva, y esto también obviamente afecta al estrés. Entonces, todo lo que sea pausas activas, no solo en diabetes, obviamente, en todas las actividades,
se ha comprobado que es una disciplina y una acción que pueden generar las empresas que no solo está en pos de la salud ocupacional, sino que también aumenta la productividad de este tipo de pacientes y de todos los pacientes, obviamente. También hay otro tipo de cuestiones que hay que tener cuidado o control, que son también el riesgo a la exposición de elementos cortopulsantes, eh, a las maniobras repetitivas, por una cuestión también del aparato osteomuscular. Así que todas esas cuestiones dentro volvemos a lo mismo, de un concepto más global y preventivo, son las medidas que la empresa como parte digamos, del cuidado de la salud ocupacional puede hacer. Y otra cuestión también es tener cierta flexibilidad horaria, no en el régimen de trabajo, sino en cuestiones de controles de salud con sus médicos de cabecera o algunos estudios que se debe hacer. Todo ese tipo de cuestiones tienen que estar contempladas para este tipo de pacientes, de este tipo de pacientes, obviamente, y para cualquier tipo de patología, obviamente. Siempre la tendencia actual es no llegar a la patología y trabajar sobre la patología, sino que es una cuestión más preventiva, que aparte de mejorar la salud ocupacional, mejora la productividad, obviamente mejora los costos, mejora también el índice de ausentismo de las empresas, porque al tener un plantel educado y cuidado en el sentido sanitario, también te permite generar una mejora de todos estos valores y también generar un sentido de pertenencia también de los empleados hacia las empresas. ¿M? Y también es importante dentro de la alimentación, en este caso de las empresas que tienen servicio de catering, de cumplir con las 4 comidas habitualmente que comúnmente tenemos en casi todas las culturas. Por esto mismo que hablamos, de tratar de tener una previsibilidad en el consumo calórico y también del tipo de alimentación, sobre todo de los hidratos de carbono. Bien, ahí en este sentido, como decíamos, la parte de la flexibilidad en la posibilidad de darle al colaborador los controles, darle el tiempo para los controles médicos, etcétera, es clave. Por ahí sumo y destaco que la posibilidad de hoy en día de tener ver médico en línea a través de un celular o desde sin moverte de tu casa o sin moverte del espacio de trabajo, es una gran ayuda y favorece, digamos, que la gente también promueve que se hagan los controles o que se haga un seguimiento. El no perder el tiempo de ir hasta el centro asistencial para revisar estudios creo que es clave y que aporta justamente a que la persona continúe los tratamientos, el seguimiento que necesita sin perder tanto tiempo de trabajo, de horarios, de coordinar todo lo que es la logística de llegar a un centro asistencial, sobre todo en ciudades grandes, bueno, como México, en la Ciudad de México. Entonces, destaco la posibilidad que hoy las empresas le pueden dar a los colaboradores a través de la telemedicina, de servicio que nos ayuda digamos, a prevenir y a seguir atendiéndonos, ocupándonos de nuestra salud. Así que simplemente hacía un hincapié en eso que justo había mencionado el doctor Iván. Y Olivia, te pregunto por ahí que te gustaría incluir algunas otras prácticas o herramientas o consejos que puedan tomar las empresas, por ahí llevándolo más a la realidad de México. eh, agregando algo de lo que también comentaba Iván en este sentido de las políticas o inclusivas a nivel salud laboral que puedan implementar las empresas. Sí, yo creo que la capacitación tanto de los empleadores como de los mismos empleados en general, o sea, la verdad es que es difícil que alguien de nosotros no tenga contacto con una persona con diabetes, ¿verdad? Entonces, creo que la capacitación y la sensibilización de todos es una herramienta muy importante, tanto para flexibilizar, como ya comentaron, los horarios de trabajo, las pausas, para poder llevar sus seguimientos, pero también para hacer intervenciones que puedan tener un impacto en la prevención. El evitar las conductas sedentarias me parece de digamos, de las estrategias más importantes, que puede ser desde pararse 1 a 2 minutos cada hora, por ejemplo, el que nuestro paciente tenga la posibilidad de acceso a snacks o alimentos saludables en los sitios de trabajo.
Usualmente, si nosotros buscamos la accesibilidad, vamos a tener mucho acceso a alimentos poco saludables. Entonces, el favorecer la accesibilidad a alimentos saludables, el tener algunos snacks, que puede ser desde algunos vegetales, frutos secos, este, pues pueden favorecer el que tengamos un mejor control glucémico, definitivamente. Y como ya quedamos, pues algunos dispositivos de tecnología en diabetes, ¿no? Que puede ser desde el uso de la telemedicina, por ejemplo, y también actualmente tenemos con algunos sistemas de monitoreo que nos facilitan, como son los monitores continuos de glucosa, que nos pueden facilitar también el acceso a la telemedicina. Bien, Y buenísimo. una, Le podemos mostrar, además, sí. para agregar algo, me quedé pensando sobre la telemedicina y lo hablábamos también en cuestión de tiempos en las grandes ciudades y demás. También hay una realidad que yo calculo que en México debe ser muy, muy similar, de que hay mucha concentración de profesionales y de especialistas en las grandes urbes, pero también Ujú. hay una falta de los mismos en lugares mucho más alejados. Entonces la telemedicina, aparte de acercarte en los tiempos, también te acercan las distancias en ese sentido y tener un control o tener alguna consulta sobre alguna patología específica, o en este caso de la diabetes, alguna complicación específica que requiera de algún especialista, no solamente un especialista de medicina interna o clínico, sino algún neurólogo, algún especialista, algún cardiólogo, que en algunos lugares no es tan accesible, que nosotros estamos acostumbrados a que sí, pero en pueblos de 4.000, 5.000 habitantes, a lo mejor viene un cardiólogo por semana o viene un neurólogo por mes y que la telemedicina también te acerca en ese sentido. Y con respecto a lo que decía la doctora Olivia sobre la parte preventiva y de promoción, que también compete a las empresas, también de parte de recursos humanos, es muy importante generar información en forma de folletería, en forma de lo que sea capacitaciones, no solo sobre la patología en sí, sino realizar incluso también una especie de simulaciones en la cual se vea o qué hacer en un cuadro de una crisis hipoglicémica, en un cuadro de una descompensación, pero abocado a los compañeros, digamos, qué hacer en un lugar, en un momento donde sucede una complicación sobre la patología, hasta que llega el servicio de emergencia, hasta que llega el médico, por parte de sus compañeros, cómo actuar, qué hacer, eso también es importante y es responsabilidad de las empresas también comunicarlo, como por ejemplo nosotros en nuestras empresas hacemos simulaciones de un cuadro cardiorrespiratorio o maniobras de RCP, o sea, dentro de toda esa estructura también hay que contemplar las crisis hipoglicémicas o cualquier situación relacionada con la diabetes en la cual los compañeros tienen que actuar primero hasta que llegue la primera atención. Que esa sería la primera atención, me parece. Me parece clave eso que decís porque creo que no se ve tanto, por lo menos desde mi experiencia o de lo que he podido ver, más bien RCP o ese tipo de prácticas más universales que uno está bueno que todos deberíamos saber hacerlo, pero no en tanto a las crisis de, como decías, hiperglicemia. O bueno, si una persona se descompone o se le baja la tensión, ¿qué se le da? Salado, dulce, por ahí tenemos ese tipo de discusiones y bueno, uno por ahí no sabe, y creo que desde las áreas de recursos humanos tienen la posibilidad de promover estos espacios de prevención y de conocimiento para todos. Ahí le comento a Carlos, nuestro compañero, si puede compartir una slide con un resumen de aquellos puntos principales que estuvimos hablando recién sobre las recomendaciones para las áreas de recursos humanos. Si podemos compartir ese slide, para que se lleven ese resumen, como decíamos recién, capacitar a líderes y del área de recursos humanos sobre bueno, las problemáticas de salud, cómo prevenir las señales, o sea, generar capacitaciones y de cómo actuar también, y acompañar a las personas. Crear entornos de alimentación saludable, como mencionaba Olivia, el tener a la mano frutos secos, frutas, snacks saludables y no tanto procesado o ultraprocesado. Flexibilizar los tiempos para controles médicos, ya sea presenciales o virtuales, pero tener la posibilidad de dar ese beneficio, beneficio digamos que es
clave para continuar un tratamiento y controles anuales o cada 6 meses, lo que la persona necesite, ¿no? Promover pausas activas en el trabajo, como mencionábamos recién, ya sea de actividad, de moverse, de concentrarse, de relajar, antiestrés. A todos nos viene bien por ahí frenar un ratito, tomamos unos minutos, sobre todo si uno está muchas veces sentado, por ejemplo. Y bueno, y acompañar de manera individual, no invasiva, sobre todo si hay alguna cuestión de estigmatización o algún impacto emocional que tenga la persona, creo que es clave, creemos que es clave que la persona se sienta cuidada y acompañada y que la empresa está, digamos, en pos de su bienestar. Así que creo que eso es lo que resumimos en ese slide lo que se estuvo charlando hasta el momento sobre la parte de acompañamiento y cuidados. Por último, le queremos dejar abierto, tienen el chat, las personas que estén participando pueden dejar sus preguntas, dudas, consultas que quieran hacernos, quieran hacerles a los profesionales, lo pueden dejar en el chat. Tenemos varios asistentes, así que desde ya que estamos súper agradecidos por su participación. Tenemos algunas preguntitas más, mientras también le damos tiempo a las personas que quieran escribir y le vamos a dejar una breve encuestita aquí en la sesión que nos gustaría saber si les gustó, cómo se sintieron y bueno, también conocer si participarían de este tipo de encuentros en el futuro. Para la doctora le dejamos una preguntita del público, pregunta Mica. ¿Qué se puede revertir? Es una pregunta que por ahí la debes haber escuchado a nivel bastante famosa, esto de si se puede revertir la prediabetes solo con cambios en la alimentación y con cambio de hábitos. La gente lo pregunta mucho, esto de la reversión. ¿Se puede revertir la diabetes o la prediabetes si en el caso de, como la pregunta Lisa? Sí, hablando específicamente de la diabetes mellitus 2, pues como lo comentamos, un principal factor de riesgo es el incremento de peso y el estilo de vida no saludable, hablando de inactividad y mala alimentación. Se han realizado varios estudios en donde se han hecho diferentes intervenciones en población que tiene un riesgo incrementado, es decir, la población que tiene prediabetes. Eh, la gran mayoría son con intervenciones en modificación del estilo de vida. ¿A qué me refiero con esto? Hay un estudio muy importante que es el programa de prevención en diabetes, en donde estos pacientes fueron aleatorizados para recibir cambios en el estilo de vida supervisados por profesionales. Hubo otro grupo en el que les dieron manejo farmacológico, que es otro tipo de intervención que se puede hacer, en este caso metformina, y hubo el grupo control. De estos tres grupos, el que tuvo más impacto fue el grupo que realizó cambios en el estilo de vida, en donde la incidencia, es decir, la aparición de diabetes se redujo en un 58%. ¿Qué quiere decir? Que a 3 años. ¿Qué quiere decir? Que la gran mayoría, vamos a redondearlo un 60%, pudo tener normoglicemia. Aproximadamente un 31% de la población que utilizó metformina fue la reducción en la incidencia de diabetes. Y aproximadamente un 28,3% de los pacientes que fueron el grupo control, por el contrario, desarrollo de diabetes a 3 años. Entonces, creo que con esto puedo responder. Ese digamos, es el estudio más importante. Sin embargo, hay varios otros que se han hecho con diferentes intervenciones en el estilo de vida en donde se sabe que sí, ¿verdad? Cuidar la alimentación, ser un poco más activo puede mejorar el impacto. Incluso cuando esta población se la ha seguido en tiempo, uno de los estudios más largos es seguimiento a 15 años, todavía se ve impacto cuando nosotros, y de todas las intervenciones farmacológicas de estilo de vida, el estilo de vida sigue siendo todavía la estrategia que más impacto tiene. En general, ¿qué recomendamos? Que haya una reducción aproximada entre el 5 al 7% de peso corporal a través de hábitos saludables y esto ya tiene un impacto metabólico considerable. Bien. O sea, foco en hábitos saludables, una buena alimentación equilibrada, natural, sobre todo por ahí no ultraprocesados, y actividad física, clave. Entonces, para resumir.
Así ¿Actividad es. física con alguna frecuencia puntual o 3 veces a la semana, o todos los días, caminar? ¿Qué se Usualmente se puede agregar? recomienda que sean, digamos, se mide la actividad física a través de minutos a la semana. Entonces, la recomendación sería alcanzar los 150 minutos de actividad física a una intensidad moderada, usualmente no dejando pasar más de 2 o 3 días de inactividad. Yo siempre lo Claro, resumo así. Si nosotros hacemos media hora, ¿verdad? Una caminata que sea de una intensidad moderada, ¿qué quiere decir? Que tenga cierto esfuerzo físico, tal vez caminar un poco de prisa. Sin ujú, embargo, también es importante subrayar que es la actividad física en general durante el día, ¿verdad? Entonces, de porque si acuerdo. nosotros pasamos en sedentarismo, voy a decirlo así, 23 horas para exagerar, 23 horas y media pasamos inactividad y media hora es lo que estamos activos, pues no va a alcanzar a compensar. Es sobre todo porque el músculo tiene una capacidad metabólica muy importante. Entonces, lo que se recomienda es ser activo en el día, ¿sí? Si lo queremos medir, se puede medir por pasos, que sería hacer más de 10,000 pasos al día, ya te consideras una persona activa. Y además, hacer ejercicio de preferencia aeróbico, 150 minutos a la semana, no dejando más de 2 o 3 días de inactividad. Y si queremos ser un poquito más específicos, también deberíamos de agregar 2 días de ejercicios de fuerza, principalmente ejercicios de resistencia. Bien, con esa combinación, en general, no solamente para la prediabetes, en general estaríamos activos. Bien. Tenemos una pregunta para el doctor. ¿Qué tipo de alimentación es recomendable para personas con diabetes que tienen jornadas laborales largas? Como hablábamos, turnos rotativos, que por ahí no se puede evitar ese tipo de frecuencia laboral. Bueno, ¿qué se recomienda para esos casos? Bien, bueno, básicamente es lo mismo dentro del concepto más general, es evitar los azúcares y los hidratos de carbono refinados o ultraprocesados, tener cierta previsibilidad en la regularidad de la ingesta en cuanto a la frecuencia y en cuanto a la cantidad. Y era algo que dijo la doctora muy importante, que las empresas deberían tener la posibilidad o la accesibilidad de snacks saludables, como sea fruta, frutos secos, que también permitan eh, pues, ser regulares en la alimentación. Muchas veces, más allá de la voluntad del colaborador, tampoco a veces no hay posibilidad de hacerlo. Entonces, más allá de que no es lo ideal hacer, obviamente, jornadas laborales largas en este tipo de pacientes y sobre todo menos todavía nocturnas, es importante, digamos, tener la posibilidad de tener accesibilidad a este tipo de alimentos. Pero básicamente son evitar los azúcares refinados y ultraprocesados y tener la posibilidad de tener eh, frutas o alimentos más acorde a la patología dentro del trabajo o tener la posibilidad de que se lo pueda llevar también desde su casa. Pero bueno, en cuanto a lo que es la actividad laboral, las empresas deberían contemplar esto también. Bien, y una de las últimas preguntitas que nos dicen si es lo mismo tener un nivel alto de glucemia que un nivel alto de insulina basal. ¿Cuál sería la diferencia? Por ahí es algo muy técnico. Bien, no es lo mismo, sin embargo, el tener los niveles de insulina elevados nos habla, digamos, sería como la expresión de resistencia a la insulina. Siempre digo, la insulina es la hormona que nos va a regular los niveles de glucosa. Entonces, tendría que haber una relación entre una y otra. Cuando mi nivel de insulina tiene que ser mayor para que mi nivel de glucosa esté, vamos a llamarlo así, en un paciente en rangos de la normalidad, ¿qué quiere decir? Es una expresión de que mi cuerpo requiere producir más, digamos, está en un sobreesfuerzo. Mis células beta pancreáticas tienen que incrementar su producción para que yo tenga mis niveles de glucosa en rangos de la normalidad. Entonces sería una expresión, llamémoslo así, bioquímica de resistencia a la insulina. ¿Qué pasa con estos pacientes? Que es, digamos, una de las primeras etapas cuando empezamos con estas alteraciones. Posteriormente, esta alteración o esta resistencia de los tejidos va a ser tan importante que a pesar de producir niveles de insulina elevados, mis niveles de glucosa van a empezar a alterarse. Es cuando tenemos la expresión en prediabetes.
que puede ser desde que tengamos la glucosa alterada en ayuno o que la tengamos después de las comidas. Y cuando esto se exacerba, que usualmente ya, es decir, pasamos a diabetes, ¿cuál es la traducción? Que aproximadamente yo he perdido la funcionalidad del 80% o más de mis células beta pancreáticas. Entonces, cuando yo todavía tengo insulina alta, pero la glucosa normal, no es que esté normal, ¿verdad? Hay alteraciones, pero están, digamos, en una etapa, digamos, premórbida. Y aquí es cuando las intervenciones de prevención tienen mayor impacto. Bien, ahí quedó en claro entonces esa diferencia. Bueno, creo que no tenemos más preguntitas. Estamos en tiempo, por ahí si quisieran agregar algo, o sea, algo que quieran hacer hincapié, si no vamos cerrando. Bueno, ¿les parece bien? No sé si quedó algún tema, algo que quieran reforzar o... Yo, por mi parte, aclarar que por lo menos en Argentina está la Ley Nacional de Diabetes, que dentro de esa ley eh, contempla la actividad laboral y bueno, dice sobre todo que la diabetes bajo ningún concepto es un motivo de rechazo de un trabajo y que puede ser también condenado como un acto discriminatorio. Obviamente sabemos que es difícil comprobar eso, porque una vez que uno hace un examen preocupacional, las empresas pueden manifestar otro tipo de situaciones o pueden elegir otro colaborador por otros motivos, pero bueno, dentro de todo la ley contempla la actividad laboral dentro de la patología. Bien, es importante saberlo y tenerlo en cuenta y bueno, a su vez de que las empresas puedan trabajar en promover hábitos saludables en general, pausas activas, fomentar la actividad física para todos los colaboradores y especialmente el acompañamiento a las personas que tienen esta enfermedad. Así que bueno, les agradezco el tiempo, agradecemos a los participantes que se sumaron y que se interesaron por esta temática. Gracias por estar acá. Esperamos que el año que viene podamos generarnos encuentros y fomentar este tipo de webinars, de educativos y de alto valor también para todos. Así que desde ya muchísimas gracias. Nos vemos pronto.